Si tú haces una labor retrospectiva y te vas a ver cuáles fueron los mensajes que te mandaron de los 14 a los 21 años, si esos mensajes que te dio tu papá, tu mamá, tu entorno, tu abuelita, tus maestros eran limitantes, esos mismos mensajes te han limitado a lo largo de tu vida. Vamos a empezar a trabajar con este tema interesante. A ver, primera pregunta, ahí va, vámonos a partir de este momento. De verdad, de verdad, de verdad, no elegimos dónde nacemos. Y voy a iniciar con una pregunta. Ponme un 1 si tú consideras que elegimos dónde nacemos. Ponme un 2 si tú consideras que no elegimos en dónde nacemos. Ponme en el chat un 1 si tú consideras que sí elegimos en dónde nacemos. Ponme un 2 si tú consideras que no elegimos en dónde nacemos. ¿Ok? Y aquí empiezan a aparecer las respuestas. Dice Guille, quiere decir que sí elegimos en dónde nacemos. Mariana, Carmen y Rebeca están de acuerdo en que sí elegimos en dónde nacemos. Rosario dice no, no elegimos en dónde nacemos. Noel dice que sí, elegimos dónde nacemos. Belén dice que sí, elegimos en dónde nacemos. Ok, déjame desglosar esta parte y es que tengo que darte las dos versiones. Tengo que dar la versión muy material y tengo que darte la versión desde un punto de vista muy espiritual, porque ambas situaciones son reales. Ambas situaciones son reales, pero depende del enfoque del que estemos partiendo. Entonces, lo primero que hay que encuadrar es cuáles son estos dos enfoques. Si no entendemos los dos enfoques y no entendemos la diferencia entre uno y otro, entonces nos podemos perder, ¿ok? Y podríamos caer en el tema de un juicio a priori. Y no se trata de eso, se trata de que lo hagamos como todo lo que siempre insistimos en que debe realizarse desde la conciencia. Entonces vamos a hacerlo esforzándonos un poquito para llegar a este nivel, que es el nivel de conciencia, y no el nivel en donde nuestra mente nos dicta las soluciones inmediatas. Bien, las respuestas inmediatas. Bueno, voy a partir de aquí. Hay dos enfoques. Puedes analizarlo en dos niveles diferentes de análisis. Si yo lo enfoco desde el punto de vista estrictamente material, es decir, yo llegué y ya estaba mi familia, ¿o qué no? O yo dije, ay, a ver, familia uno, familia dos, familia. No es cierto. Cuando yo nací, ¿quién me trajo? Pues mi mamá, ¿no? Mi mamá me trajo a mí. Entonces, ¿qué? Yo digo, yo quiero nacer del vientre de esta mamá. Pues si yo cuando llegué ya estaba. Entonces, ¿cómo me vienes a decir a mí que yo elijo en dónde nacer? Si no elegí ni mi mamá, pues ¿cómo voy a elegir la familia, los primos incómodos, el tío que se suicida, incluso los familiares que en cierto momento de mi vida me hicieron daño? ¿Cuántas historias de abuso sexual se dan en las familias y se dan por quiénes? Principalmente por los familiares. Entonces, yo elegí dónde nacer, no, pues estás loco. ¿Sí? Yo llegué y la familia ya estaba. Esa es una reacción normal y esa es una interpretación muy común. Y no te puedo decir que sea una interpretación errónea, es simple y sencillamente la forma en que vemos las cosas, porque así nos han enseñado a verlas. ¿Ok? En este momento, yo te quiero llevar a otro nivel. Pero antes, quiero resolver el tema que es el objeto del día de hoy desde esta perspectiva. ¿Ok? Yo no elegí de dónde nacer. Vamos a partir de ahí. Vamos a partir del hecho de que yo no elegí de dónde nacer. ¿Vale? Porque ese es el primer nivel de análisis. Es el nivel de análisis más básico. Yo no elegí de dónde nacer. Yo cuando nací ya estaba mi familia, ya mis papás ya eran mis papás. Es más, yo ni me acuerdo. Pasaron 3, 4 años que ni me acuerdo cómo era mi familia. Yo no me acuerdo, yo empecé a vivirlo después. Okay. Vamos a partir desde ahí, primer análisis, y vamos a desglosar, ¿vale? Es cierto, si tú no decidiste de dónde nacer y naciste en la familia que naciste, en el país que naciste,
en el momento en que naciste, porque no es lo mismo nacer México 1968, como en mi caso, México 1934, como fue el caso de mi papá, o nacer en México año 2005, que es el caso de mi nieto. ¿Estás de acuerdo que mi papá vivió una realidad completamente diferente? Piensa un poquito en la realidad de mi papá, ¿no? Él fue criado después de la Primera Guerra Mundial, ellos hacían dibujos de avioncitos que volaban porque había mucho la psicosis de los bombardeos de la Guerra Mundial, que termina en el 45, cuando él tenía 11 años. Entonces, él en sus primeros años de vida, pues creció con noticias, fotografías e imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dibujaba tanquecitos y dibujaba aeroplanos, ¿okay? Bombarderos. Y en su adolescencia, pues estuvo regido por quién te gusta, por Pedro Infante, por Jorge Negrete, por María Félix y todas las películas de chavos mexicanos que todavía a la fecha se transmiten. Esa era su realidad, ese era su contexto. Después, ya hablando de mí, 1968, yo tengo conciencia de 1976, tengo conciencia unos años después del sismo del 85 y de la forma en que se empieza a organizar la gente independientemente del gobierno, porque en el sismo del 85 salimos a las calles los jóvenes, los que en ese tiempo éramos jóvenes, yo tenía 17 años. Entonces salimos a las calles a rescatar gente de debajo de los escombros, a llevar despensas, e incluso hace poco yo contaba que tuve un tiempo en donde yo era payaso y actor de teatro popular, porque íbamos a Tepito, a los campamentos de damnificados que había, a presentar obras de teatro para levantarle el ánimo a la gente. Y éramos brigadas de chavos de 17 años, en ese entonces, que nos correspondió vivir esa circunstancia. Circunstancia que, por ejemplo, ya a mi nieto ya no le tocó. 2005, el sismo más fuerte que ha vivido, me parece que fue en el 2017, cuando él ya tenía 12 o 13 años, y pues no hubo grandes desgracias, no fue un terremoto que realmente nos impactara. Te das cuenta cómo vivir en el mismo país en diferentes tiempos es completamente diferente. Sin embargo, hay una cosa que es bien importante. Si parto del hecho, incluso, de que tú no determinaste la familia en la que naciste, el país en el que naciste, las condiciones y el tiempo en el que naciste, es cierto que a partir del momento en que tú vas tomando conciencia de que tú eres una persona y te empiezas a rebelar ante las reglas de tus padres, estoy hablando de los 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, ya empiezas a tomar decisiones propias, ya son tus decisiones. Y ahí es donde viene un parteaguas interesante, porque si yo sigo aferrado a que yo soy como a mí me educaron, entonces no estoy avanzando. Y esa es la parte más importante que me gustaría transmitirte en este pequeño enfoque. Aun cuando tú me digas, es que yo nací pobre, es que mi papá no me quiso, es que mi mamá no me educó, es que a mí no me enseñaron, a partir del momento en que tú empiezas a despertar a partir de los 14 años, esta rebeldía y esta conciencia de quién eres tú, y empiezas a definir tu personalidad, a partir de ese momento, todos los resultados son tuyos. Y lo voy a dejar más claro. Tanto a nivel de la psicología, si hablamos de los periodos de desarrollo de Freud, por ejemplo, él establece que hay una etapa primaria en los primeros años y luego llega a los 6 o 7 años, la infancia termina y luego la personalidad entra en un estado de aletargamiento y se despierta alrededor de los 12 años cuando empieza la pubertad. Ese es un planteamiento muy psicológico de las fases de desarrollo de la persona. Si yo me voy a otro esquema y hablo de un nivel esotérico, el nivel esotérico se establece en ciclos de 7 años.
En los primeros 7 años, el niño está en contacto incluso con seres espirituales y con seres astrales y juega con su ángel de la guarda, porque la mollera está abierta, la conexión espiritual existe por sí misma y el niño sabe incluso y tiene conciencia de a qué vino y para qué vino a este mundo material. A los 7 años, la mollera se cierra, la conexión espiritual se rompe y nos quedamos en el mundo material. Y pasamos de los 7 a los 14 años, casi misma interpretación que la interpretación psicológica. Y a los 14 años, que se cierra el segundo ciclo de 7, empieza un nuevo ciclo de 7 años que termina a los 21. Y durante este ciclo de 7 años, ojo papás, todos los que tienen adolescentes, sus hijos están ahí entre los 14 y los 21, hay un renacimiento, una reconexión con la energía que nos dio origen. Y entonces, este niñito que jugaba a que bailaba, a los 14 años va a querer bailar. Este niñito que jugaba a que era médico, a los 14 años se va a perfilar para tener una profesión cercana a las ciencias de la salud. Este niñito que no se callaba y que siempre estaba hablando y defendiendo a los demás, entre los 14 y los 21 años, va a decidir qué profesión va a tomar y es muy común que busque esa energía primaria, esa energía que le dio vida y con la que se identificó en los primeros 7 años. Pues vas a encontrar que empieza a hacer cosas que había dejado de hacer durante mucho tiempo. Y esto es porque esta energía, así como desde el punto de vista psicológico también se interpreta igual, entró en un estado de aletargamiento en lo que maduraba. Y a partir de los 14 se detona y empieza la rebeldía. Cantaba cuando era chico, empieza a cantar. Pintaba cuando era chico, empieza a pintar. Ajá. Era muy amoroso cuando era chico, va a tratar de ser amoroso. Y aquí es donde viene una cosa bien interesante. Si en el contexto de la familia no hay las condiciones para ser amoroso, va a terminar siendo amoroso en otros contextos. Va a terminar siendo amoroso con la vecina de al lado, va a terminar siendo amoroso con la abuelita de al lado, va a terminar siendo amoroso con la niñita de al lado, ¿sí me explico? O sea, él va a canalizar esta energía que está despertándose en la adolescencia, que refleja su esencia primaria de los primeros 7 años, de alguna manera. Y si no lo puede hacer contigo porque no supiste cultivar la relación de confianza como para que él se pueda manifestar de esa manera contigo, se va a manifestar en otros lados. Y entonces eso me empieza a decir, es que ya no sé qué pasa con él, es que se va y no sé dónde anda. Nada más acuérdate lo que hacía de chiquito, va a ser lo mismo que va a hacer, pero si no lo puede hacer contigo, lo va a hacer en otros lugares. ¿Okay? Pero es la misma energía que se empieza a detonar. Por ahí alguien levantó la mano, si alguien quiere participar, con todo gusto, puede hacerlo a través del chat poniendo su pregunta o podemos abrir también el micrófono sin ningún problema. Nada más me dicen, nada más vi una manita que se levantó. Bien, a partir de que esta energía entre los 14 y los 21 años se empieza a detonar, ¿qué crees? Tus resultados son tuyos. Aún partiendo del hecho de que tú naciste en una familia que te preguntaron si la querías o no la querías, que viniste en unas condiciones que se supone que tú no determinaste, sí quiero que te lleves en conciencia que a partir de ese momento, por la energía que se renueva, tú ya eres responsable de tus propios resultados. Y es súper importante que empecemos en esta etapa, sobre todo, a hacer énfasis con los jóvenes que ellos son responsables de sus resultados. ¿Cómo matamos eso en la vida diaria? ¿O cómo te han matado a ti eso en la vida diaria? Primera, cuando nos cuentan sus sueños, la primera respuesta es, uy, híjole, pues yo no creo que puedas. Uy, es que todo es bien complicado. Uy, es que eso que dices está bien caro. Uy, no, pues fíjate que no creo. Uy, pues no. Todas esas objeciones son las mismas objeciones que en algún momento te pusieron a ti. Porque si no, ¿de dónde las aprendiste?
las aprendiste porque tú te viste bombardeado por esos mismos conceptos. Y de manera automatizada se los vaciamos a los jóvenes. Y ese es un tema. Porque entonces estamos perpetuando la misma energía que nos limitó a nosotros, la estamos perpetuando con ellos. En lugar de escuchar sus sueños y validarles sus sueños para que los puedan construir, la tendencia generalizada es descartar los sueños. No, es que está muy caro. Híjole, no creo. No, pues cuando tengas unos 30 años, yo creo que seguramente vas a poder ir a Disneyland. Y entonces descartamos todo eso. En lugar de canalizar esa energía y decirle, ¿realmente lo quieres? ¿Cómo podrías hacer un plan? ¿Qué podríamos hacer para que sucediera? ¿Y a qué te puedes comprometer para que eso se haga realidad? Que es un enfoque completamente diferente. Incluso aceptando el hecho de que quizás yo no lo pude hacer. ¿Qué crees, hijo? Sí, yo nunca he podido sacar un coche de agencia, pero tú me dices que vas a tener un coche de agencia, me parece perfecto. ¿Cómo le vamos a hacer para que lo saques? ¿Cómo le vamos a hacer para que ahorres? ¿De dónde vas a sacar para tenerlo? ¿Sí me explico? O sea, no importa que incluso sean situaciones que nosotros mismos no hemos logrado en la vida. Es importante que ellos vean que ellos sí pueden hacer. Y esto entonces abre en su mente el chip. ¿Por qué? Porque van a estar actuando desde su ser más profundo hacia este nuevo nacimiento de energía que los va a convertir en adultos. Y ellos van a terminar entendiendo que no va a ser tan rápido, pero que sí lo pueden hacer. Y si tú logras sembrar esa posibilidad en su mente va a empezar a trabajar en función de esa posibilidad. Por ejemplo, si te dicen, es que yo voy a ir a conocer París y a darme un rol por Europa, si tú le dices, híjole, yo creo que eso está bien caro y no creo que tú tengas la disciplina para ahorrar lo suficiente como para irte a Europa, lo acabas de matar. Y no solo le mataste Europa, le mataste Europa, le mataste Valle de Bravo y le mataste Chiconcuac. Porque aunque esté a la vuelta de la esquina, ¿qué crees? Ya no lo va a hacer. Ya no le interesa. Porque él esperaba que tú le dieras el impulso y lo reafirmaras como persona. Ojo, entre los 14 y los 21 se están reafirmando como persona. Así como tú te reafirmaste como persona en tu momento. Y si tú haces una labor retrospectiva y te vas a ver cuáles fueron los mensajes que te mandaron de los 14 a los 21 años, si esos mensajes que te dio tu papá, tu mamá, tu entorno, tu abuelita, tus maestros eran limitantes, esos mismos mensajes te han limitado a lo largo de tu vida. Haz una labor retrospectiva y date cuenta del impacto que tuvo en tu vida todo lo que te dijeron que podías hacer y todo lo que te dijeron que no podías hacer en tu vida. Y observa cómo estás trabajando con las nuevas generaciones. Ayer tuve una plática con una amiga que me presentaron, una persona que me presentaron que tiene muchísimo trabajo con adolescentes. Y una de las cosas que me decía, y lo dejaba bien claro, y te digo muchísimo trabajo con adolescentes porque trabaja directamente con chavitos de secundaria y de bachillerato. Y dice, los jóvenes son bien manejables. Y yo me quedé así de, neta, ¿de veras? Y me dice, sí, lo único que tienes que hacer con ellos son acuerdos. Si tú les dices, vamos a trabajar intensamente para que los últimos 10 minutos puedan ustedes platicar entre ustedes libremente, ellos se apuran y terminan. Pero si tú les dices, el mismo trabajo quiero que lo hagan en media hora para que tengan media hora de descanso, ¿qué crees? Te lo hacen en media hora. Los chavos son extremadamente capaces. Lo único que requieres es hacer acuerdos claros con ellos. Si tú haces acuerdos claros con ellos, ellos están en la disposición de cumplir contigo. ¿Qué sucede? Que muchos maestros ni siquiera saben cómo hablarles a los jóvenes y por lo tanto lo que generan es animadversión, oposición. Y eso nos pasó a ti y a mí cuando teníamos de 14 a 21. Entonces,
En los primeros 7, eres un niño que fluye. En los siguientes 7, de 7 a 14, entras como un estado de aletargamiento donde más bien es la formación social. ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Quiénes son los tíos? Voy a la escuela, cumplo, me premian, no cumplo, me castigan. Estamos por ahí. De los 14 a los 21 viene esta otra etapa en donde empezamos a retomar nuestra energía vital, nuestra conexión espiritual y empezamos a manifestar nuevamente estos comportamientos que teníamos cuando niños, como pintar, jugar fútbol, bailar y hacer cosas que realmente nos apasionaban. Y muchos chavos terminan queriendo hacer cosas que les apasionan. Es decir, no van a elegir una carrera por la cantidad de dinero que ganan, sino por lo que les gusta. Ese es su principal enfoque. Pero voy a nivel psicológico. A los 21 años, la parte frontal del cerebro se termina de desarrollar y la parte frontal del cerebro es la que le dice a tu cerebro las consecuencias que va a tener de sus actos. Y entonces empiezan a surgir los miedos. ¿Te has dado cuenta que los jóvenes entre 14 y 21 son rebeldes? ¿Te has dado cuenta que se avientan a hacer cualquier cosa como si fueran dioses del mundo y como si fueran de goma y no les importa darse 20,000 golpes con tal de dominar un giro en la patineta? Bueno, esa es la energía de la adolescencia, antes de que se desarrolle la corteza prefrontal. Cuando a los 21 ya se terminó de desarrollar la corteza prefrontal, ya eres consciente ahora de que si das el giro mal en la patineta y cae chueco, se te va a romper el tobillo y te vas a aventar 2 meses en el hospital. Y cuando eso sucede, empieza a aparecer una alta cantidad de miedo. Nos empiezan a dar miedo cosas que antes no nos daban. Empezamos a temer incluso a ciertas actividades como aventarte del paracaídas o subirte a un juego mecánico fuerte. No es que sea real o estadísticamente real que te vayas a matar en un juego, no. Es que tu mente te empieza a decir que puede haber consecuencias. Y ahí empieza el periodo de adultez o de madurez, como lo quieras ver, y se prolonga hasta los 28. Y a los 28 viene otro cambio que te hace todavía más maduro y a través de tu mente más miedoso. Y entonces ya te da miedo incluso subirte a los juegos y vienen reacciones físicas. Muchos jóvenes arriba de 28 ya no se suben a las montañas rusas ni a estos juegos de vértigo, porque ya no son agradables, porque ese nivel de adrenalina y de estrés ya no es agradable. Ya empiezas a tener tanto estrés en tu vida diaria que ya no quieres ir a estresarte al juego que da vueltas, ¿no? Cosa que en la adolescencia eso era wow. Bajar de ahí así con el estrés hasta arriba era padrísimo. Okay. ¿Qué te quiero decir con todo esto? A partir de los 14, realmente tú empiezas a construir tu vida y los resultados que vas teniendo, si bien es cierto que fueron condicionados, valga la redundancia, por las condiciones en que naciste, las condiciones en que naciste no son determinantes. Y te lo pongo así de sencillo. Dos hermanos nacidos en la misma casa, criados por las mismas personas, papá y mamá, con una diferencia de 9 meses, tienen desempeños completamente diferentes a lo largo de sus vidas y por lo tanto resultados completamente diferentes a lo largo de sus vidas. ¿Por qué si prácticamente estuvieron bajo la misma educación, prácticamente tienen el mismo material genético, prácticamente son propensos a las mismas cosas, pero uno se vuelve diabético y obeso y el otro se vuelve deportista, vegano y mucho más sano? ¿Por qué? ¿Por el origen? No. ¿Por la familia que tuvieron? No. ¿Por lo que vivieron los primeros años mientras fueron educados? No. Por las decisiones que empezaron a tomar a partir de que se empezó a formar su propia personalidad. Sí, es cierto, influenciados por la forma en que cada uno de ellos interpretó su infancia. Quizás los dos se dieron cuenta que los Reyes Magos no existían a la misma edad, pero uno de ellos dijo,
son mis papás, qué padre. Se han estado esforzando todos estos años por darme todos mis juguetes. Y el otro dijo, ay, los Reyes Magos no existen. Entonces, no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mis papás. Y esa interpretación es la que produce un resultado o bien el otro resultado. ¿Pero quién tuvo esa interpretación? La persona, cada uno de ellos. Y una vez que tuvieron esa identificación, cada uno de ellos empiezan a construir una vida en función de eso. Consejo muy rápido, tienes hijos o sobrinos o como yo, nietos en esta etapa, tienes que estar muy alerta de cómo están interpretando las cosas, porque el tema no es lo que les sucede, sino cómo lo están interpretando y desde dónde lo están interpretando. Puede fallecer un amigo, pero si lo interpretan desde el miedo, ese va a ser un resultado. Si fallece el mismo amigo y lo interpretan desde cómo puedo yo honrar a esta persona desde lo bonito que me ayudó, me enseñó y me aportó como amigo, entonces el resultado va a ser completamente diferente. Es por eso que tenemos que tener especial atención entre los 13 y los 21, porque ahí se van, los 14 y los 21, porque ahí se van a empezar a dar ya los resultados de cómo interpretaron los primeros 14 años. Y ahí es donde hay que ayudarles a construir nuevas formas de ver la vida, porque si venían marcados por el miedo y se refuerza en ese periodo, wow, los voy a recibir en terapia cuando tengan 35 o 40. Y eso es lo que me sucede. Y ¿sabes qué? Que llegan a terapia y ¿sabes qué te dicen? Es que yo no soy amoroso con mis hijos, porque a mí no me enseñaron a ser amoroso. O sea, llegan a justificar con su infancia, basados en todo este rollo de la sanación del niño interior que se chutaron de internet, pero sin la conciencia de analizar, bueno, esta es mi vida y esta es mi interpretación, esto es lo que viví y esto es lo que interpreté, ¿sí me explico? Y llegan a procesos terapéuticos a justificar por qué son como son, echándole la culpa a mamá o a papá, y además ya vienen con su diagnóstico, ¿no? No, es que yo tengo herida de abandono porque mi papá no estuvo. Ya se autodiagnosticaron ellos, ¿no? Y yo no me explico cómo si ya te autodiagnosticaste, ¿por qué no te autocuras? O sea, si ya sabes por dónde está el tema, ¿por qué no está? Porque en Internet hay mucha información y poca formación. Ahí hay que distinguir esa parte. En Internet hay mucha información, pero hay poca formación. ¿Ok? Entonces, requerimos retomar eso y retomarlo en nosotros. Esta labor retrospectiva de ir a ver qué fue lo que a mí me enseñó mamá, papá, la abuelita, el maestro, y cómo eso me ha repercutido hasta este momento, implica la responsabilidad de saber que desde mis 14 años yo estoy creando mi vida, mi personalidad y mis resultados. Y si papá y mamá no me pudieron enseñar lo que era la amorosidad, requiero aprenderla yo. Nadie me la va a venir a enseñar. Yo requiero aprenderla para yo poder retomar el camino de mi vida, el que yo decida, el que sea. Todo esto que te estoy diciendo es desde el punto de vista de que tú llegaste a una familia y tú no elegiste esa familia. ¿Sale? Ahora, carpetazo. Te la voy a poner más complicada todavía. Y si tú sí hubieras elegido esa familia, quiere decir que entonces toda la educación que te dieron, tú la elegiste, porque tú elegiste quiénes iban a ser tus maestros de vida. Y aquí es donde viene el darle el giro a esto, pero no cambia el resultado. Porque a final de cuentas, si tú naciste en una familia que tú no querías, pero a partir de los 14 años empezaste a tomar decisiones, y esto es lo que ha forjado tu forma de ver la vida y por lo tanto tu presente, ahora imagínate que ahora te digo, pues, ¿qué crees? Los primeros 14 años también los elegiste tú. Porque desde el punto de vista espiritual, somos seres espirituales en una experiencia material.
Y por lo tanto yo, desde el mundo material, antes de venir a esta experiencia material en particular, yo decidí cuál era el entorno perfecto para desarrollarme y desarrollar aquellos retos que yo venía a cumplir en este entorno material. Y entonces yo determiné quién era mi familia. Y si te lo pongo así, pues entonces te voy a decir ya en dos patadas, deja de quejarte de tus papás, porque tú los elegiste. Y deja de quejarte de que no estuvo contigo, porque tú, desde el mundo espiritual, ya sabías que tu papá te iba a abandonar. Entonces, esta visión espiritual no hace más que reforzar lo que ya podemos o lo que ya habíamos trabajado. Si yo me planto solamente en el mundo material y digo, es que yo caí en una familia, no, la familia no se elige, es mi familia y tengo que cargar con ella. Bueno, si cargando con una familia así, tienes los resultados que tienes, porque tú has decidido crear tu personalidad y has tomado tus decisiones a partir de los 14 y hasta la fecha, pues si además de eso te digo que desde el punto de vista espiritual tú elegiste incluso en qué familia nacer, entonces eres 100% responsable de toda tu construcción de vida. Y ese es el punto de partida más importante. ¿Por qué? Porque si el problema está en mí, entonces yo soy la solución. Mientras yo esté viendo que el problema está en otro lado, que el problema fue mi papá, que el problema fue mi familia, que a mí no me apoyaron, que a mí siempre me han hecho a un lado, que a mí no me dieron lo necesario, que a mí no me pagaron la escuela, que a mí, no, etcétera, etcétera, etcétera. Le estoy echando la culpa a otros sin asumir la responsabilidad de mi propio proceso de interpretación de esta vida. Resultado, si el problema me lo están causando otros, entonces yo no tengo la solución. Necesito que mi mamá cambie, necesito que mi papá no se muera, necesito que mi papá regrese, necesito... No, todo lo que ha sucedido en tu vida es perfectamente congruente contigo. Contigo y con las decisiones que has tomado a partir de los 14 años. Oye, pero yo no determiné que mi papá se fuera. No, pero a los 14 años ya tenía como 10 años que no estaba contigo. Entonces, a partir de que tú empezaste a tomar decisiones, ya sabías que no tenías papá. Todas tus decisiones han sido basadas en que no tienes papá. Ya. Las decisiones que has tomado, los resultados que has tenido, son tuyos. Cuando en un proceso terapéutico, las personas con las que yo trabajo logran entender eso, entonces hay un solo camino. Y ese camino es: ¿qué voy a hacer a partir del día de hoy? Porque esta es una revelación bien interesante. Cuando tú vienes a un proceso terapéutico conmigo, te voy a decir una cosa. Me importa un cacahuate lo que hayas vivido atrás. A mí me interesa a dónde quieres llegar y cómo vamos a construir esto que tú quieres en tu vida. Y cuando digo a dónde quieres llegar y cómo vamos a construir esto que quieres en tu vida, estoy hablando de todos los aspectos de tu vida. Pesas 80 kilos y quieres pesar 65. Tienes hipertensión y quieres sanarte de hipertensión. Tienes una relación horrible con tu mamá y te encantaría llevarte bien con ella. Te estás divorciando y te gustaría o divorciarte bien o bien recuperar tu relación. No puedes hablar con tus hijos porque siempre salen peleados y quieres llevarte bien con tus hijos. O sea, no importa el aspecto que me plantes, no importa. Todo tiene que ver con quién eres tú en este momento y a dónde quieres llevarte a ti en los resultados. Y sí, cuando vienen a terapia, yo los escucho y cuando vienen a terapia les pido que platiquen algunas cosas porque necesito entender sus parámetros de pensamiento. Necesito entender quién les enseñó. Necesito entender qué fue lo que ellos interpretaron para aprender. Necesito entender, por ejemplo, si ellos consideran que la enfermedad es normal. Porque si ellos consideran que la enfermedad normal es normal, pues lo que va a pasar es que ellos están pensando en que estar enfermo pues va a ser cosa de toda la vida. Y vienen con una enfermedad, pues va a ser mucho más difícil que puedan erradicarla
a que si ellos ya aceptan que lo normal es que el cuerpo sea sano. O sea, tan solo ese parámetro necesito entender si están de un lado o están del otro para saber cómo guiarlos hacia un estado de salud y bienestar. Pero no porque me interese su historia. Y te digo una cosa, no porque su historia sea importante, no lo es. La historia de tu vida, esto se va a oír bien cruel, pero es real. La historia de tu vida no es importante ni para ti. Ya. Es que yo viví. Eso no es importante ni para ti en función de lo que quieres lograr. Porque el único momento en el que tú vas a poder actuar es hoy. Y a partir de hoy, cada día. Y lo que hagas a partir de hoy es lo que va a determinar dónde vas a estar en un año, en 5 años, en 10 años. Si tú decides tener un cuerpo sano, es hoy cuando puedes empezar a hacer estiramientos, a hacer ejercicio, a mover un poquito el cuerpo, a mover el músculo. Es que no he hecho ejercicio en toda mi vida. Y, o sea, ¿cuál es el problema? No me importa si hiciste ejercicio toda tu vida. O sí, como yo, por ejemplo. Yo estuve a 6 meses de ser cinta negra. En algún momento de mi vida yo estuve a 6 meses de ser cinta negra. Me aparece una hernia y dejo de practicar karate. Y entonces subí de peso. 95 kilos pesaba yo. Sí, pero tanto en cinta negra como los 95 kilos son pasados. Y si son pasados, no están en presente. Así que no importa la familia de la que vienes. No importa lo que viviste. No importa cómo lo viviste. Lo único que realmente tiene importancia es dónde estás parado aquí y que tengas claro a dónde vas. Si tú tienes esas dos cosas, no importa en dónde estás parado, vas a caminar hacia donde tú vas y vas a encontrar la forma. Ay, es que soy muy pobre y va a ser más difícil. Pues sí, puede que sea más difícil, pero no va a ser más difícil que para los que son más pobres que tú, y de esos hay muchos más. Porque honestamente, hay gente que está en peores condiciones que tú, económicas. Y hay gente que está en peores condiciones que tú de salud. Y hay gente que está en peores condiciones que tú en muchos aspectos de su vida. Para mí lo importante es cuál es tu momento presente y que tengas claro a dónde quieres llegar. Si elegiste tu vida, tu familia, tu contexto, tu entorno, o no lo elegiste, con toda frialdad te puedo decir, es lo que menos importa. Lo que más importa es que tú tengas conciencia de quién eres en este momento y qué necesitas hacer para llevar tu vida a donde realmente quieres. Ahora, hablando de esto, también déjame decirte que uno de los graves problemas que tenemos de manera permanente es que la gente no sabe a dónde va. Y ese es un problema. Entonces vamos a tener que hablar más adelante de si realmente sabes hacia dónde estás caminando o no. Porque como decía por ahí este coach internacional, ay, se me fue el nombre, ahorita les digo, Tony Robbins, ¿no? La diferencia son 2 centímetros. Y él lo hace de esta manera. Si tú estás aquí o estás aquí. Estás aquí o estás aquí. La diferencia son 2 centímetros. ¿Estás así o estás así? Es decir, cómo te presentas ante la vida y qué estás dispuesto a hacer. ¿Estás dispuesto a proyectarte así o te proyectas así? La diferencia son 2 centímetros. Solo 2 centímetros entre una actitud y la otra completamente diferente. Y como somos cuerpo, mente y emoción, cuando yo varío mi cuerpo, varía todo lo demás. Si yo tengo una idea clara de dónde voy, empieza a moverse todo lo demás. Y si yo tengo una fortaleza que me dice quién soy emocionalmente, entonces empieza a moverse lo demás. Invitación final. Deja de pensar en tu pasado. Empieza a darte cuenta de todos los recursos que tienes en el presente y ten clara una visión del futuro. Si tú volteas a ver
con amor y empiezas a hacer un inventario de todos tus recursos personales, relaciones, capacidades físicas, habilidades, dones, talentos, pasión, aprendizajes que has tenido, títulos que has obtenido, recursos económicos, relaciones que tienes con personas que te pueden ayudar a ir a donde vayas. Todo eso, si tú haces un inventario de eso que tú eres en este momento, que tú estás siendo en este momento, y te fijas un objetivo, una visión clara, tienes claro para dónde vas, yo te puedo asegurar, no importa de dónde vienes, empiezas a construir una vida que inspire a vivir. Acuérdate que en Fénix 360 tenemos una frase. Siempre puedes empezar de nuevo para vivir una vida que inspire a vivir. No importa lo que hayas vivido, no importa de dónde vengas. Ah, ¿es parte de tu historia? Sí, claro. Recuérdala, porque ahí debe haber mucho aprendizaje, pero nada más. Para mí lo importante es cuáles son tus recursos ahorita y hacia dónde quieres caminar. Dicen por ahí, ya resumiendo para cerrar, una frase que me encontré con es un speaker muy interesante que se llama Alejandro Saracho, que trabaja todo el tema de las finanzas. Búsquenlo en internet, pero que vean el tema de las finanzas personales, el dinero y demás. Y una de las frases que dice es, no fue tu responsabilidad nacer pobre. Morir pobre sí es tu responsabilidad. Y ahí no te puedes hacer un lado. Y yo coincido completamente con eso. Independientemente de que hayas decidido o no nacer en una familia pobre, morir pobre sí es tu responsabilidad. Y ahí tienes que trabajar. ¿Ok? Bien, los dejo con eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión de Crecimiento Infinito. Que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias por ser. Gracias por estar.